En este punto número 5 atenderemos a la caracterización económica del agua subterránea, entendiendo que en principio la economía utiliza o se sustenta sobre la base de dos principios para clasificar todos los bienes económicos. Estos principios son los denominados principios de rivalidad y principios de exclusión. El principio de rivalidad es el que hace referencia a que el uso de un bien por parte de una persona reduce el uso por parte de otra. Esto significa que un determinado bien económico, si es utilizado por una persona, queda inmediatamente inutilizado para poder ser utilizado por otra. El ejemplo típico donde rige el principio de rivalidad, por ejemplo, en algo que ustedes puedan tener a mano en este momento, es en el caso de una lapicera. Si uno la está usando, indefectiblemente hay otra persona que no puede estar haciendo uso de ella. El otro principio que se utiliza para clasificar los bienes económicos es el principio de exclusión, haciendo referencia a la existencia o no de algún mecanismo para poder excluir a alguien o a algún grupo del uso de algún determinado bien. Sobre la base del cumplimiento o el no cumplimiento de estos principios, son clasificados los distintos bienes en función justamente de esta clasificación económica. Hablamos de bienes privados cuando rige el principio de rivalidad y el principio de exclusión. Un bien es privado cuando una persona está haciendo uso de ese bien y por lo tanto excluye a otra que lo pueda estar utilizando, y a su vez hay un mecanismo que impide que se pueda acceder con total libertad al acceso de ese bien. Básicamente, por ejemplo, el mecanismo de precios. Y acá el ejemplo que le he puesto es el que les citaba anteriormente, el caso de un lápiz. Su uso excluye el uso de otra persona y para poder usarlo necesariamente tengo que ir a la librería y pagar el precio para poder tener este bien. La otra categoría es cuando hablamos de bienes públicos. No hay rivalidad y no hay exclusión. El uso por parte de un individuo no quita la posibilidad de que pueda ser utilizado por otro individuo y no existe un mecanismo claro para excluir a alguien de su disfrute. El ejemplo típico son las luminarias públicas. Por ejemplo, el hecho de que yo me esté viendo beneficiado por la iluminación de la calle de mi barrio no impide que mi vecino se vea beneficiado. Y tampoco existe un mecanismo para excluir a la persona que paga o a la persona que no paga por ese servicio. En ese caso hablamos entonces de bienes públicos cuando no rige rivalidad y no rige exclusión. Hablamos de recursos comunes cuando hay rivalidad, o sea, el uso de ese bien por parte de un individuo reduce la disponibilidad del recurso para otro individuo, pero no hay posibilidad de exclusión, no hay un mecanismo para evitar que una persona acceda a ese recurso. Y el caso clásico que desarrollaron hace unos 180 años, que dio pie a un artículo bastante interesante que después se les puedo comentar, es el caso de las pasturas, por ejemplo. Hay rivalidad porque el hecho de que el ganado esté consumiendo una determinada cantidad de pasto impide que lo consuma otro, pero no hay exclusión, no hay un mecanismo para evitar que alguien lleve o no lleve su ganado a esa zona. Y por último tenemos los bienes mixtos que tienen características de bien privado y características de bien público, y es en estos donde empiezan a jugar algunas externalidades. Por ejemplo, el caso de vacunas. ¿Por qué decimos que tiene características de bien privado? Porque hay rivalidad. Si alguien se coloca una vacuna, queda indisponible para otra persona. También, en algunos casos, podría existir exclusión si se trata de una vacuna que no está dentro del calendario gratuito. Pero, desde el punto de vista social, es deseable que todo el mundo acceda a ese tipo de bienes y, por lo tanto, entran en juego otras condiciones que lo hacen más de índole pública y por lo tanto ese bien que originalmente se podría haber concebido como un bien privado
toma características también de un bien público y por lo tanto se considera un bien mixto. Ahora bien, desde el punto de vista de esta clasificación económica, ¿qué tipo de bien es el agua? ¿Qué tipo de bien es el agua subterránea? Fíjense que el caso del agua subterránea, si lo vemos en este gráfico, muy similar del agua subterránea que comentábamos hace un rato sobre el tema de viendo que este eje me muestra hacia la derecha mayor rivalidad en el consumo y hacia la izquierda menor rivalidad en el consumo, y este eje vertical muestra mayor exclusión y menor exclusión hacia arriba, vemos que el agua subterránea tiene una alta proporción de vigencia del principio de rivalidad. El hecho de que alguien esté extrayendo agua subterránea impide que otro pueda estar extrayéndola, pero generalmente es muy baja la posibilidad de excluir a alguien de que bombee la cantidad que desea una vez que tiene instalada la perforación. Por lo tanto, decimos que el agua subterránea es un recurso común, porque si bien rige el principio de rivalidad, el principio de exclusión se encuentra bastante limitado.